Vamos a ver entonces el tema referente a la anatomía de los riñones, de los uréteres y del... Para empezar, y como siempre, vamos a empezar hablando sobre la anatomía y las generalidades con respecto a este sistema. En específico, vamos a empezar hablando del riñón. Como generalidades, los riñones son órganos que se encuentran retroperitoneales, es decir, por detrás de las cavidades peritoneales en contacto con la pared posterior del abdomen. Su función principal es eliminar exceso de agua, diferentes sales y desechos del metabolismo proteico. ¿Cuáles son los desechos del metabolismo proteico? Específicamente son dos: urea y creatinina. La urea y creatinina son productos de desecho que se obtienen por el metabolismo de diferentes proteínas y, por ejemplo, los que están en cultura física, es muy frecuente que puedan ver niveles elevados de creatinina en sangre de un paciente que, por ejemplo, está consumiendo gran cantidad de proteínas. A mayor consumo de proteínas, mayor metabolismo de las mismas y mayores desechos pueden encontrar tanto en sangre de creatinina como en la orina. ¿Sí? Cosa que hay que considerar en un momento dado, porque no todos los niveles elevados de creatinina en orina pueden decir que, en sangre, pueden decir que hay alguna alteración a nivel de los riñones, sino que puede también ser producto del metabolismo de una dieta rica en proteínas. ¿Sí? Entonces, como tal, los riñones se encargan de eliminar ese exceso de agua, los desechos del metabolismo de proteínas y diferentes sales, como quedamos. Pero a su vez no solamente se encargan de filtrar la sangre de esta manera, sino que se van a encargar de regresar nutrientes filtrados a través de los riñones hacia la sangre. Como ustedes podrán observar, se encuentran hacia los lados de la columna vertebral, aproximadamente a la altura de la última vértebra torácica hasta la tercera vértebra lumbar. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos riñones tiene sus diferentes medidas. Miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de alto, 5 a 12 centímetros de ancho y aproximadamente 2 centímetros y medio de espesor. Son relativamente pequeños. Pudieran ustedes decir que su riñón pues más o menos mide algo así aproximadamente, 10 centímetros de alto, ¿sí? Entonces son relativamente pequeños por detrás de las cavidades peritoneales. Entonces, ustedes podrán observar que estos riñones tienen una forma muy característica, forma de haba, como forma de un pequeño frijol. Y como ya lo habíamos platicado en la anatomía del sistema respiratorio, también, y inclusive en la anatomía del vaso, estos riñones tienen una zona a este nivel donde entran y salen estructuras neurovasculares, pero además de estructuras neurovasculares, sus diferentes conductos encargados de transportar los desechos. A esta estructura, a esta zona de entrada, es a lo que se le conoce como ilio. Y este ilio, ya lo habíamos visto en el ilio pulmonar y en el ilio esplénico, si ustedes lo recuerdan. Ustedes podrán observar que estos riñones tienen una consistencia firme, un color relativamente violáceo, discretamente moradito, por así decirlo. Y ustedes van a ver que tiene dos caras, dos bordes y a su vez dos extremidades. Con las caras nos referimos a una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial y una extremidad superior y otra extremidad inferior. Su peso varía aproximadamente en 370 gramos y, como ustedes podrán observar, el riñón derecho se encuentra discretamente más abajo que el riñón izquierdo. Esto, entre otras cosas, por sus relaciones o por las estructuras que van a estar en relación al riñón derecho. ¿Qué se les ocurre? El hígado, precisamente. El hígado entonces va a permitir que este riñón derecho descienda apenas un poco, media vértebra, por así decirlo. Vamos a hablar un poquito acerca de las caras, de los bordes y de las extremidades de estos riñones. Como ustedes podrán observar, la cara anterior, es decir, la cara anteroexterna. ¿Por qué se llama cara anteroexterna? Porque los riñones no se encuentran orientados forzosamente en una cara anterior y posterior, sino que están discretamente oblicuos en este sentido, por lo que su cara anterior también da
hacia la región más externa y su cara posterior da hacia la región interna. Por eso se considera una cara anteroexterna. La cara anteroexterna, como ustedes lo pueden ver aquí, es discretamente lisa, pero tiene ciertas abolladuras. Ustedes podrán observar que tiene estas líneas que son resultado del crecimiento del mismo riñón. El riñón en un feto o durante el desarrollo prenatal y en el recién nacido tiene un aspecto muy lobulado, por así decirlo, tiene muchas bolitas este riñón, muchas bolitas, y conforme va creciendo, va aumentando su tamaño, esos lóbulos se van perdiendo y le dan una apariencia más lisa a esta cara anterior. La cara posterior es casi plana y ustedes la pueden observar aquí. Su borde lateral es convexo, mientras que el borde medial es cóncavo, y es en el borde medial de estos riñones donde vamos a encontrar a esta estructura de entrada y de salida, el ilio, por donde van a entrar y salir estructuras neurovasculares, pero si ustedes se fijan, no solamente una vena y una arteria, sino que vamos a ver desde la cara posterior esta estructura que vemos aquí. Esta estructura que ustedes pueden observar ahí es parte del sistema colector de orina. Entonces, en el borde medial, en el ilio, ustedes van a ver anterior, en la región más anterior de este ilio, a una vena. ¿Cómo se llamará esta vena? Renal, evidentemente, pues porque estamos hablando del riñón. Posterior a la vena renal vamos a tener una arteria, arteria renal. Y todavía posterior a la vena y a la arteria renal tendremos aquí a parte de su pelvis, así se llama esta estructura, y al uréter, que es el conducto que va a transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. Ya platicaremos de él un poquito más adelante. La extremidad superior, como ustedes pueden ver, es ancha, redondeada y se orienta en este sentido, es discretamente inclinada. Mientras que la extremidad inferior es más vertical que la extremidad superior. Si lo vemos desde adentro, la configuración interna del riñón, le hacemos un corte coronal a este riñón, podremos observar que está compuesto por una cápsula externa llamada cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa renal es una membrana bastante resistente que mide apenas 1 a 2 milímetros de espesor. Para los que están en medicina, esta cápsula evidentemente está formada por tejido conectivo. Y por dentro de esta membrana vamos a encontrar a todas las células, todas las estructuras que conforman el parénquima del riñón. Recuerden ustedes la diferencia entre parénquima y estroma. Parénquima es el tejido funcional y estroma es el tejido que le da sostén a un órgano. Por así decirlo, el estroma puede ser la membrana de la cual estábamos hablando, la membrana o cápsula fibrosa, y el parénquima es todo este tejido funcional. ¿De acuerdo? Entonces, el parénquima del riñón lo vamos a dividir en dos zonas. Si ustedes se fijan aquí, hay unas zonas más claras, estas de acá, y unas zonas discretamente más oscuras, ¿de acuerdo? A estas zonas claras se les conoce como zona cortical o la corteza del riñón. ¿Por qué? Porque se encuentra alrededor precisamente. Aquí en la corteza, esto se va a relacionar mucho con mi histología, van a encontrar los corpúsculos del riñón. No vamos a profundizar mucho en esto ahorita porque esto es parte de otra materia, de histología. Solo quédense con que la corteza renal tiene corpúsculos renales, punto. Y la médula, como ustedes pueden observar, o esta región más oscura llamada zona medular, es más oscura, cuenta con estas pirámides que ustedes pueden observar aquí. Estas estructuras con forma de pirámide es a lo que se llama pirámides de Malpighi o pirámides renales. Aquí van a ustedes poder observar cómo las pirámides tienen esta región discretamente más clara. A esa región más clara se les llama papilas renales. Y son estas papilas las que se ponen en contacto con esta región del sistema colector del riñón. A esto se le llama cálices menores. Entonces, si ustedes observan de esta manera, vamos a ver que dentro del riñón tendremos, para empezar,
lo voy a dibujar de un color un poquito diferente para que se pueda observar. Esta gran dilatación, bueno, casi no se ve ahí, ¿verdad? Esta gran dilatación llamada pelvis renal. La pelvis renal, a su vez, se puede dividir en estructuras un poquito más pequeñas o conductos más pequeños. Estos de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Lo alcanzan a observar? Esas divisiones se llaman cálices mayores. Cálices, como un cáliz. Si vieron hasta la película de Harry Potter y el cáliz de fuego, es una estructura ancha, ¿sí? Es un vaso ancho donde se recibe, en este caso, orina. Y estos cálices mayores, como ustedes pueden observar, a su vez se subdividen en cálices más pequeñitos. Entonces, ¿cómo se van a llamar estos cálices más pequeñitos? Cálices menores, obviamente, ¿sí? Entonces, estas son partes o estructuras de todo el sistema colector que podemos encontrar dentro del riñón. La orina o el filtrado de la sangre se produce aquí en la corteza. De la corteza pasa a la médula, donde va a sufrir muchos cambios esta orina. Y eventualmente de la médula pasa a los cálices menores, a los cálices mayores, a la pelvis renal y posteriormente al uréter para ser transportado hacia la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde entra en función, por así decirlo, el conocimiento de una patología, la insuficiencia renal. ¿A qué se refiere la insuficiencia renal? Aquí a nivel de la corteza o de la médula, por alguna razón, causas muy variadas, desde problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, etcétera, lo que ustedes quieran, que son las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal, esto no puede filtrar la sangre del exceso de agua, de los desechos y de otras sales. Por eso es muy típico que los pacientes con insuficiencia renal, aparte de que no pueden orinar porque no están filtrando ese exceso de agua, no van a poder eliminar muchos desechos metabólicos. Insisto, la urea y la creatinina. Entonces, son pacientes que van a tener urea y creatinina elevados en sangre y bajos en orina. Son pacientes que van a tener muchos electrolitos que pueden hacer daño en su sangre. ¿Por qué? Porque no se eliminan estas sales. ¿Cuáles son, por ejemplo? Potasio. Y el potasio, en un momento dado, que se elimina a través de la orina, a través del riñón, puede generar alteraciones cardiovasculares de suma importancia. Simplemente, ¿qué creen que tiene, por ejemplo, la inyección letal? Entre otras cosas, cloruro de potasio. ¿Sí? El cloruro de potasio va a hacer que sus células musculares, las de su corazón, no se puedan contraer. Entonces, esto es otro gran factor de riesgo que tienen los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Y por eso son pacientes que están hinchados, tienen exceso de líquido en su cuerpo, líquido que no pueden eliminar. Entonces, esta es la base en un momento dado para entender la insuficiencia renal. Vamos a poder observar entonces lo que ya hablábamos, los cálices, que los cálices son menores, estos se van a confluir en cálices mayores, los cálices mayores que pueden ir de 2 a 5, en promedio son 3, y estos van a dirigir su contenido hacia la región más ensanchada, con forma de embudo que ustedes pueden observar aquí, la pelvis renal. Además, no solamente a este nivel se va a producir o se puede llegar a producir alguna alteración, por ejemplo, la insuficiencia renal, sino que a nivel de los cálices o de los uréteres podemos encontrar concentraciones muy elevadas de calcio en la orina, produciendo concentraciones elevadas de calcio, litos o piedras a este nivel, las famosas piedras en el riñón, que pueden ser originadas tanto a nivel de los cálices, la pelvis o en el uréter. ¿Con qué van a estar relacionados estos órganos, estos riñones? El riñón derecho, en su cara anterior o anterior al riñón, vamos a tener precisamente al hígado. Si ustedes recuerdan, el hígado en su cara posterior se le conocía también como cara visceral porque estaba en contacto con otras vísceras. Teníamos una pequeña fosa llamada fosa renal.
Además va a estar en contacto también con la flexura del colon, del colon ascendente evidentemente, o la flexura cólica derecha, y con la porción descendente del duodeno, mientras que el riñón izquierdo va a estar en relación al vaso. Recuerden ustedes que el vaso y el riñón izquierdo están unidos gracias a un ligamento. Ligamento espleno-renal, ¿sí? Porque une precisamente al vaso con el riñón. Y va a estar en contacto también con el colon transverso. Sin embargo, también va a poder estar en contacto con el páncreas y con el estómago. Tomen en cuenta eso. ¿Cuál es la irrigación? ¿Qué arterias llegan a los riñones? Para empezar, las arterias principales que irrigan o le dan nutrición a estos riñones se llaman arterias renales, justamente. Las arterias renales son ramas directas de la aorta. Ojo, ustedes podrán observar que las arterias renales están muy cercanas a este tronco que ven aquí. ¿Cómo se llamaba ese tronco? Mesentérica superior. Mesentérica superior. Sin embargo, las arterias renales no emergen de la mesentérica superior. Si ustedes pueden observar, emergen de las caras laterales de la aorta, ¿sí? Entonces tendremos una arteria renal derecha, una arteria renal izquierda. Al ingresar al ilio, estas arterias renales se van a dividir en 5 ramas. 5 ramas que van a dividir al riñón en 5 segmentos, ¿sí? Estos segmentos son 4 anteriores y 1 posterior. De tal manera que ustedes pueden retirar quirúrgicamente uno de estos segmentos y el resto del riñón va a seguir funcional. Solamente que evidentemente se va a ver disminuida esta respuesta porque los riñones no son como el hígado, que pueden aumentar su tamaño en respuesta a una lesión para tratar de compensar el tejido perdido. No, los riñones, se pierde el tejido y se perdió el tejido. ¿De acuerdo? Las venas, pues evidentemente se llaman venas renales. Estas emergen desde el ilio por delante de la arteria renal y van a drenar su contenido en la vena cava inferior. Los linfáticos que van a drenar a estos órganos pues pueden ser por vías anteriores, medias o posteriores. La inervación está dado por ramas del tronco o del plexo celíaco, como ustedes pueden observar aquí, por los nervios esplácnicos mayor y menor, por el tronco simpático lumbar y fibras simpáticas y parasimpáticas, que las parasimpáticas, como ya sabemos, vienen desde el nervio vago. Con eso dejamos el riñón atrás. Ahora vamos a hablar de el resto de su sistema colector, los uréteres. Los uréteres, como ustedes pueden ver, son conductos alargados con un tamaño relativamente variable que se inician posterior o, por así decirlo, inferior a la pelvis renal y van a desembocar su contenido en la cavidad pélvica, aquí en la vejiga específicamente. Tienen una dirección vertical, se dirigen evidentemente hacia abajo y se encuentran en una posición fija. Estos están fijos, igualmente por detrás de las cavidades peritoneales, son órganos retroperitoneales también, ¿de acuerdo? Ustedes podrán observar que son estrechos relativamente en su origen en la pelvis renal y se dilatan discretamente en la porción lumbar, ¿de acuerdo? Ahora, tomen en cuenta que vamos a ver unos estrechamientos durante todo este trayecto, como los estrechamientos que habíamos visto en el esófago. ¿Cuánto miden? 30 a 35 centímetros. E inclusive ustedes van a ver bibliografía que diga hasta 20 centímetros. Es muy variable esto. Evidentemente también de su altura, del sexo, inclusive de la raza, etcétera, etcétera. Y tienen un promedio de 6 a 8 milímetros en su diámetro. Los podemos dividir en diferentes porciones según su localización. Si estamos hablando que los riñones se encuentran entre la última vértebra torácica y la tercera lumbar, pues vamos a ver precisamente que estos uréteres se originan en la región lumbar, es su primera porción. De tal manera que la primera porción o lumbar, pues bueno, va a estar en contacto con el músculo del iliopsoas, que forma parte de las paredes posteriores de la cavidad abdominal. Medialmente, en el caso del uréter del lado derecho, va a seguir el trayecto de la vena cava inferior. En el caso del uréter izquierdo va a estar más relacionado con la aorta. Y por adelante van a estar adheridos al peritoneo por medio
de su cara posterior. Sin embargo, insistimos, son órganos retroperitoneales, solamente están en contacto con la cara posterior del peritoneo. En la región sacroiliaca, precisamente se llama sacroiliaca porque está en contacto con estos huesos, va a cruzar, como ustedes pueden ver, a este nivel, por delante de las arterias ilíacas comunes. Hacia los lados va a tener los vasos testiculares o los vasos ováricos, en el caso de hombres o mujeres, y por delante va a estar el contenido de la fosa ilíaca correspondiente. ¿A qué nos referimos con esto? En el caso de la fosa ilíaca derecha, el ciego, el apéndice, parte del colon ascendente. En el caso de la fosa ilíaca izquierda, pues va a estar relacionado con el colon sigmoides y con el recto. La última porción extravesical por fuera de la vejiga como tal se llama pélvica, y en el caso del hombre va a estar relacionada con los órganos sexuales masculinos, en el caso de la mujer con los órganos sexuales femeninos. Y por último, el uréter intramural se refiere a intramural porque se inserta o se introduce a las paredes de la vejiga. Aquí se va a insertar en los ángulos, por así decirlo, superiores de la vejiga. Imagínense ustedes a la vejiga, que es una estructura con esta forma más o menos. Y justamente en sus ángulos superiores y laterales es donde se va a insertar este uréter. Los uréteres se insertan a la pared de la vejiga muy similar a como se inserta el ilion al ciego. Si ya lo habíamos platicado, por una válvula tipo charnela más o menos. Recordarán ustedes que cuando se distienden precisamente las paredes del ciego, se cierra, se obstruye el paso de sustancias desde el ilion hacia el ciego. Lo mismo sucede aquí, cuando la vejiga se distiende, cierra el músculo de las paredes de la vejiga, cierran a estos uréteres. ¿Cómo van a estar irrigados los uréteres? Bueno, vamos a ver que tienen irrigación según la porción de la que estemos hablando. La porción más superior, como ustedes podrán observar a este nivel, es irrigada por ramas de estas arterias. ¿Cómo se llaman estas arterias? Renales. Las arterias renales van a dar pequeñas ramas que se van a dirigir hacia la región más superior de los uréteres, pero también vamos a tener estas arterias que nacen a este nivel en la aorta, llamadas arterias gonadales, que se pueden llamar testiculares o se pueden llamar ováricas, dependiendo del sexo que estemos hablando, y van a dar ramas también a los uréteres. Y por último, en sus porciones más inferiores, ramas de este gran tronco arterial llamado ilíaca común, pueden dar ramas a las porciones más inferiores. Pero fíjense ustedes que también ramas de la arteria ilíaca interna pueden llegar a dar diferentes ramas. Entonces, las ramas arteriales que se dirijan a los uréteres, se van a llamar o van a ser dadas según el sitio con el que estén relacionados con los grandes troncos arteriales, ya sean arterias renales, arterias gonadales, ilíaca común o ilíaca interna. Las venas, lo mismo, son correspondientes a las arterias, y los vasos y grupos linfáticos que van a drenar a estos uréteres son el grupo superior, tributario e inferior, que van a drenar en los nodos ilíacos internos. La inervación está dada por pedículos nerviosos superiores que vienen desde los plexos renales, como ustedes pueden observar aquí, precisamente estos van a inervar aquí a los uréteres, por el nervio principal inferior que viene del hipogástrico y pedículos inferiores. Por último, diafragma. Dejamos atrás sistema renal, no hablamos, si se fijan ustedes, de las glándulas suprarrenales. Voy a mencionar brevemente nada más que las glándulas suprarrenales son precisamente unas estructuras glandulares que se encuentran en el polo superior de los riñones, una del lado derecho, una del lado izquierdo. La del lado derecho tiene forma piramidal, la del lado izquierdo tiene forma de semiluna. Ahorita les voy a volver a poner una imagen, ¿sí? Estas glándulas suprarrenales se dividen en una corteza y en una médula, lo mismo que el riñón. Solamente que la corteza y la médula tienen funciones muy diferentes. La corteza como tal va a producir corticoides y andrógenos. Estas son hormonas que van a despertar ciertos estímulos a nivel renal
para que en respuesta al estrés, y no me refiero al estrés de ¡ay, qué nervios! No, al estrés metabólico o estrés físico, se retenga agua y se retengan diferentes sales. Esto es importante, por ejemplo, para los que están en cultura física, entre otras cosas, porque pues, van a estar muy relacionados con los corticoides y la testosterona que se pueden inyectar los deportistas, vaya, ¿sí? Y la médula suprarrenal, se va a encargar de la secreción de otro tipo de sustancias, como son los catecolaminas, específicamente noradrenalina, llamada también norepinefrina, que también va a tener respuestas o va a favorecer respuestas al estrés metabólico físico a nivel cardiovascular, aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón o aumentando la contracción de los vasos, aumentando entonces la presión sanguínea. Bueno, ahorita vamos a volver a poner una imagen al respecto. El diafragma. El diafragma es un músculo, ya habíamos platicado un poco de él. Es un músculo aplanado, ancho, muy delgado, que va a formar un tabique o una pared entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Forma la separación entre ellos. Si ustedes lo pueden observar aquí, tiene forma de cúpula, ¿sí? Esto se introduce, por así decirlo, hacia arriba. Entonces tiene una forma de cúpula. Y se ve atravesado este músculo por una gran cantidad de órganos que van desde la cavidad torácica a la cavidad abdominal. En el centro de este músculo vamos a poder observar una estructura llamada centro frénico, a lo que se le llama tendón central, que es justamente el sitio donde convergen varias de las fibras del diafragma. Es una formación tendinosa que vamos a poder observar justo en el centro de este diafragma. Aquí lo podemos ver precisamente, ese centro tendinoso, si lo pueden ver ahí. Las inserciones, este diafragma prácticamente lo podemos dividir en 3 grandes pilares o 3 grandes troncos. ¿Esto por qué? Por su origen embriológico. Embriológicamente o durante el desarrollo dentro del útero, esto nada más lo voy a mencionar para los que llevan clase de embriología, para que lo tengan a consideración. El diafragma, a final de cuentas, se desarrolla a partir de 3 diferentes estructuras: un tabique transverso y 2 pliegues pericardio-pleurales. Con la fusión de estos 3 se forman 3 diferentes láminas del diafragma. Entonces el diafragma tiene 3 grandes láminas o 3 grandes pilares. El pilar principal, derecho, dividido en derecho e izquierdo, pilares accesorios y otros terceros pilares. No vamos a profundizar mucho en esto, porque esto en específico, ustedes podrán observar todos estos detalles que aquí se mencionan, pero me gustaría que hiciéramos esto discretamente más práctico. Las inserciones, esto sí es importante mencionarlo, las inserciones del diafragma son inserciones costales y condrales. Evidentemente, estas inserciones o estos puntos de inserción del diafragma van a ir a las últimas costillas y a sus respectivos cartílagos. También el diafragma se va a insertar en el esternón, específicamente ¿en dónde? La cara posterior de la apófisis sifoides. Y su centro tendinoso o el tendón central o centro frénico va a representar una lámina tendinosa, ya lo habíamos platicado, que tiene forma de trébol, pero de un trébol de 3 hojas, no de 4, no son tan suertudos ustedes, ¿sí? Este trébol de 3 hojas corresponde a los 3 diferentes pilares que lo forman. Es el sitio donde convergen en el desarrollo intrauterino, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el diafragma tiene diferentes perforaciones, por donde van a pasar órganos o estructuras de gran importancia desde la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal, o desde la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica, precisamente. ¿Qué vamos a encontrar entre estas aperturas? El hiato aórtico. El hiato aórtico es una perforación por donde evidentemente va a pasar la aorta. Este lo van a encontrar aproximadamente a nivel de T12. Pero además de la aorta, por ahí va a pasar el conducto torácico.
Van a encontrar también un hiato o un orificio esofágico, que pueden encontrar a la altura de T10. Por ahí va a pasar evidentemente el esófago y a sus costados el nervio vago del lado derecho, el nervio vago del lado izquierdo. El foramen de la vena cava, a la altura de T8, T9, obviamente por ahí va a pasar la vena cava inferior para dirigirse hacia el corazón y por ramas del nervio frénico abdominal y del frénico derecho. Triángulo, van a encontrar ustedes un triángulo esternocostal. Evidentemente, pues por ahí pasa la apófisis sifoides y posterior a esta apófisis sifoides tenemos una de las inserciones de este diafragma. Y por ahí también van a pasar vasos epigástricos superiores. El triángulo lumbocostal se encuentra encima del ligamento arqueado, por ahí van a pasar vasos epigástricos superiores igualmente y perforaciones de los pilares en su porción más lumbar, como pueden ustedes observar en la primera vértebra lumbar, donde van a pasar los diferentes nervios esplácnicos y la vena lumbar ascendente. ¿Cuáles son las acciones o las funciones de este diafragma? Ya lo habíamos platicado en su momento en sistema respiratorio. Pero este diafragma se contrae con la finalidad de incrementar el volumen intratorácico, no diría yo infratorácico, ahí está mal, es intratorácico, durante la inspiración o la inhalación del aire. Recuerden ustedes que al contraerse este diafragma, como lo muestra este dibujo, se contrae hacia abajo. Esto elonga a los pulmones para que se pueda producir la presión negativa o la aspiración o inspiración del aire. Recuerden ustedes lo que platicamos en sistema respiratorio. Ustedes no están introduciendo o empujando el aire desde afuera hacia su nariz, sino que lo están succionando desde su cavidad torácica gracias a la contracción del diafragma. De tal manera que el diafragma, insisto, es considerado un músculo inspiratorio, pero es el principal músculo de la respiración. ¿De acuerdo? Se puede considerar a otros músculos como no principales, sino como accesorios, como es el caso de los intercostales externos. Recuerden ustedes, para poder permitir la expansión de esta caja torácica al esternocleidomastoideo, los escalenos y por último los serratos. A final de cuentas es este diafragma el que les va a permitir esa succión, esa presión negativa de aire. La irrigación del diafragma está dada por una gran cantidad de ramas arteriales, entre ellas, en su cara más superior, ramas de la arteria musculofrénica, que como ustedes recordarán, es parte o es una de las ramas de la torácica interna. Ramas de las arterias frénicas superiores. Una vez que la aorta atraviesa el diafragma, justo por debajo del diafragma da estas ramas, por arriba del diafragma todavía, da unas ramas llamadas frénicas superiores, por eso se llaman superiores. Y por debajo del diafragma, atravesándolo apenas, da unas ramas directas a esta aorta, las primeras ramas de la aorta abdominal, llamadas frénicas inferiores. La inervación por el nervio frénico, las venas son tributarias a las arterias, como ya lo habíamos visto, y aquí podrán observar inclusive algunas de las perforaciones de las que estábamos hablando, de los hiatos. El hiato aórtico, por ejemplo, por donde va a pasar igualmente el conducto torácico, el hiato de la vena cava inferior y el hiato esofágico, como pueden observar a este nivel. Aquí van a poder observar entonces lo que platicábamos sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son precisamente estos órganos que se encuentran en el polo superior del riñón, ¿sí? Estas glándulas son las que se dividen en una corteza externa y en una médula interna. Si les hiciéramos un corte coronal a estas glándulas, podríamos observar precisamente parte de su médula y la corteza que la rodea, ya con las funciones que platicábamos. Con esto daríamos por terminado ya este tema, muchachos. Si tienen alguna duda, ya saben, a través de los diferentes medios, redes sociales, grupos de Facebook y demás, y a través de nuestras clases. Muchas gracias.